Ese equilibrio cambia cada vez que se enfrenta a un ataque directo, ya sea un ataque militar directo de Israel o de Estados Unidos, o un ataque indirecto, ¿verdad? Un ataque diplomático que dice, oh, ya sabes, en cualquier momento lanzarán una bomba nuclear sobre Tel Aviv, o lo que sea. Cada vez que esto ocurre, siento que, quiero decir, obviamente no estoy dentro del gobierno iraní, así que solo estoy especulando aquí, pero me imagino que fortalece la posición de quienes quieren redoblar la apuesta por este programa. Quiero decir, debe fortalecer su posición, ¿no? Porque aún no lo han hecho, y sin embargo su situación ha empeorado continuamente. En algún momento será, ¿qué les queda por perder? Hola a todos, soy Pascal Lotas, de Neutrality Studies, y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Christopher Mott. Chris es investigador en el Institute for Peace and Diplomacy y es autor del libro El Imperio Informe, una breve historia de la diplomacia y la guerra en Asia Central. Recientemente, Chris también escribió 2 artículos sobre por qué la guerra de 12 días y los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán aumentarán, en lugar de disminuir, la probabilidad de que ese Estado obtenga una bomba nuclear, y sobre cómo el tipo de régimen que tiene Irán realmente no importa en estos asuntos. Eso lo que queremos discutir hoy. Así que Chris, bienvenido de nuevo. Es un placer estar de vuelta. Bueno, escribiste 2 artículos realmente buenos y haces un punto muy importante, porque si vemos los medios occidentales, pensamos o nos hacen creer que el principal problema es que Irán es una teocracia y una dictadura autoritaria centralizada. Ahora tú dices que no, que eso realmente no importa. ¿Puedes explicar tu punto? Sí, la cuestión es que nosotros, en Occidente al menos, estamos tan acostumbrados a que todo el mundo hable de Irán como si fuera simplemente un régimen teocrático y nada más. No como ese estado civilizacional de miles de años que es un estado raro, uno que puede presumir de una continuidad cultural casi tan larga como la de China e India. En cambio, se le trata como a muchos de esos estados árabes postcoloniales, del tipo Sykes-Picot, que están cerca, y creo que eso subestima fundamentalmente la naturaleza del patriotismo iraní en particular. No quiero decir que esas mismas personas no subestimen también el patriotismo de estados más jóvenes, porque siempre existe ese efecto de cerrar filas en torno a la bandera cuando alguien es atacado, ¿verdad? Y esto siempre es descontado o minimizado por gran parte de la comunidad aventurera de la política exterior del Atlántico Norte, ¿verdad? Digamos. Pero creo que el efecto es aún más fuerte en un estado como Irán. Y esto probablemente de cara al futuro merece la pena tenerlo en cuenta cuando la gente hable de políticas belicistas hacia, no sé, China, algún día, tal vez. Pero conviene recordar que este es un estado que se percibe a sí mismo como completamente separado de su gobierno. Quiero decir, quizá no su élite, por supuesto. Las élites siempre se ven a sí mismas como el Estado, por así decirlo. El Estado soy yo, como se dice famosamente. Pero en cuanto a las personas reales que viven su día a día, Irán es uno de los mejores ejemplos que se pueden encontrar de un pueblo que tanto en la diáspora como dentro del país cuenta con partidarios y opositores al gobierno. En general, los iraníes no solo son patriotas, sino que también están muy orgullosos de su civilización. Y este estado civilizacional, basado en la meseta iraní, ha tenido intereses estratégicos que se remontan a tanto tiempo como han existido los distintos estados iraníes, ¿verdad? Así que estamos hablando de una potencia intermedia que no solo quiere mantener su propia soberanía interna, sino también ejercer influencia en su región. Y esto va a chocar con Israel, que creo que todos deberían reconocer como una potencia revisionista muy agresiva en la región.
Esto inevitablemente va a entrar en conflicto con ellos, independientemente de la naturaleza del régimen, ¿verdad? Si los fanáticos del cambio de régimen consiguen lo que quieren, si todos sus sueños se hacen realidad, exactamente eso que siempre prometen y nunca ocurre, y si esta vez sucede, y si hay un gobierno democrático y laico en Irán, bueno, seguirá estando compuesta por personas que fueron humilladas y avergonzadas por un ataque israelí, un golpe de decapitación al gobierno iraní que les deja en mala posición y al no ser respondido podría invitar a más ataques en el futuro. Este nuevo y mítico régimen democrático iraní va a tener una fijación con la seguridad. Va a querer mantener con mucha fuerza la preponderancia en su región inmediata, especialmente sobre Irak, que tradicionalmente ha sido un lugar dominado por la meseta iraní o por rivales del Estado que ocupe la meseta iraní. Quiero decir, ¿cuántas veces se ha disputado Irak entre el Imperio Otomano y el Imperio Safávida, entre los romanos y los sasánidas o los partos? Quiero decir, es algo que se repite una y otra vez. Esto es como el eterno meollo de la política exterior iraní. Es, de alguna manera, su entorno inmediato. Así que esa dinámica no va a desaparecer. Incluso si todos esos maravillosos sueños que nos promete la prensa especializada se cumplen. No va, o sea, claro, durante un par de años habrá cierta agitación, querrán deshacerse de las sanciones, tenderán la mano a otros, puede que realineen la política exterior, pero al final, ya sabes, la geografía no va a cambiar. Los intereses de esa comunidad, que es una comunidad relativamente estable, no van a desaparecer. Así que al final, ya sea dentro de 5, 10 o 15 años, desde luego no pensaría en un plazo mucho mayor. Vas a ver a un Irán que será una de esas potencias que compiten por influencia en Oriente Medio, independientemente de la naturaleza del régimen. Y eso va a impedir la dominación israelí de la región de una forma u otra. Además, Turquía también forma parte de esto. Obviamente no se trata en absoluto de una relación puramente bipolar. Así que inevitablemente tendrás que ver, creo que Israel tiene que integrarse en el equilibrio de poder de la región, en lugar de ser ese poder revisionista perpetuo, que es casi una forma políticamente correcta de decir un Estado muy agresivo. Sí, pero eso es, quiero decir, esa ha sido la estrategia. La estrategia israelí, al menos durante los últimos, diría que desde el 68 antes, ser la potencia dominante, ¿no? Y ser quien controla lo que ocurre en su entorno cercano. Y me parece que Irán estaba planeado para hacer algo así como una mega Siria, ¿no? Un avance rápido y repentino hacia la capital, decapitación, y luego obviamente cambio de régimen. Y pudimos ver cómo, en Estados Unidos, el hijo del antiguo Shah ya se estaba preparando, posando delante de las banderas. Y Twitter me sorprendió. Quiere recuperar ese puesto. Quiero decir, su padre literalmente llegó al poder mediante un cambio de régimen, derrocando al democráticamente elegido Mossadegh. Es bastante fascinante. Pero en fin, ese era el sueño, ¿no? Echar a esa gente y probablemente establecer bases estadounidenses en la costa de Irán. Algo así debió de pasar por su mente. Pero tú dices que, incluso si ese fuera el caso, eso aún no resolvería el problema. No, en absoluto. Si se produce la opción de fracaso estatal, que es una opción más probable que un cambio de régimen limpio, según la historia reciente, aunque sigue sin ser muy probable una vez más, por una variedad de razones, y porque creo que este es en general un estado más estable. Así que, si se produce un fracaso estatal iraní, obtienen una super Siria. Imaginemos por un momento que esto ocurre. Una vez más, Israel no es el único actor en la región. En una situación de colapso estatal total, Azerbaiyán baja hacia el sur. Y sí, Azerbaiyán es muy amigo de Israel, lo sé. Pero cuanto más poderosos se vuelven, menos dependientes son de sus otras relaciones. Diría que Turquía, posiblemente, se beneficia mucho más que Israel de este giro de los acontecimientos, porque tiene una proximidad fronteriza inmediata con Irán. Es un estado mucho más grande y poblado,
y, en mi opinión, posee más influencia diplomática sobre una mayor variedad de actores que estarían implicados en este proceso, ya sea Rusia, China o la OTAN. Así que ya sabes, Israel también es un país muy pequeño. Israel e Irán en realidad no son tan comparables. Israel realmente se apoya en su ventaja de financiación estadounidense y en su superioridad tecnológica, pero esas son las únicas ventajas que tiene. A largo plazo, si acaso, esas ventajas podrían desaparecer, especialmente si el gobierno iraní se convirtiera en uno que no estuviera siendo sancionado constantemente y no tuviera fatwas religiosas contra, digamos, ciertos tipos de investigación armamentística. Así que lo veo claramente. Ya sea un colapso estatal, un cambio de régimen o algún híbrido de ambos, ninguno de los cuales considero el escenario más probable, de todos modos. En ningún caso, Israel se convierte en un hegemón regional. Incluso si consiguen absolutamente todo lo que quieren y no tienen que preocuparse por Irán durante la próxima generación, eso solo adelanta el problema de Turquía, ¿verdad? Ya, Turquía e Israel se están encontrando en Siria. Han, digamos, hecho un Molotov-Ribbentrop con ese país y ahora están en contacto directo, pero Turquía limita inmediatamente con Irán de una manera en que Israel nunca podría. Y esto va a ser, creo sinceramente, que si debilitan a Irán de forma crítica, no serán los principales beneficiarios, no obtendrán el mayor beneficio. Y entonces Turquía e Israel van a tener un enfrentamiento entre ellos, porque Israel, una vez más, se niega a integrarse en la región. Así va a ser un problema. Va a ser un problema. Pero algo que ahora estamos viendo, me parece, es que estamos entrando en una etapa en la que la inviolabilidad de las fronteras es realmente solo un vestigio del derecho internacional, y estamos presenciando el rediseño de fronteras. Quiero decir, lo vemos en Europa, lo vemos con lo que Rusia intenta lograr en Ucrania, lo vemos en los Balcanes con lo que la OTAN acaba de crear con Kosovo, y ahora lo vemos en Oriente Medio, Asia Occidental, donde Israel, aparentemente, he leído que Siria ahora, seriamente, el nuevo gobierno sirio, el señor Sholani, está considerando realmente entregar los altos del Golán a Israel. Es como decir, vale, aquí lo reconocemos como tuyo. Y ya sabes, este rediseño, y por supuesto, como Gaza y Cisjordania, podemos ver claramente cómo estas dos entidades están siendo, ya sabes, borradas poco a poco, una mucho más rápido que la otra. Así que parece que el rediseño de la frontera sigue en marcha. Y me pregunto si esta idea de dividir la región en aún más pequeñas facciones es algo que está pasando por la mente de los responsables políticos estadounidenses e israelíes. Ya sabes, si puedes dividir Irán en 15 estados sucesores, bueno, eso podría resolver el problema. Bueno, una cosa que definitivamente se observa, creo, más en los comentarios quizás menos convencionales, pero no fuera de lo común, tanto de Estados Unidos como de Israel, es una gran fijación con los kurdos, ¿verdad? Realmente les interesa mucho la cuestión kurda. Y desde la perspectiva estadounidense en particular, me resulta muy extraño, porque incluso, una vez más, tomando el mejor de los casos, un Kurdistán libre e independiente se formaría a partir de muchos países diferentes. Sería inmediatamente odiado y atacado por todos esos países. Y a diferencia de Israel, estaría rodeado de tierra, ¿verdad? Sería un país completamente sin salida al mar, en Oriente Medio, que dependería del apoyo externo. ¿Cómo puede ser eso remotamente sostenible? Pero desde la perspectiva israelí, realmente siento que la cuestión kurda es algo que siempre pueden sacar a relucir como una especie de podemos convertir esta zona en los Balcanes si hace falta. No digo que tendrían éxito, pero creo que así lo ven sus estrategas, como algo que teóricamente podrían respaldar para tener otra arma más contra sus rivales regionales. Y entonces, presumiblemente, al menos en parte estaría aliado con ellos, ¿no? Y sería, una vez más, una cuestión revisionista en la que se redibujan las fronteras. Aparece un nuevo grupo, y este grupo es más amistoso con Israel.
Y entonces todos en la zona inmediata tendrían que reunir sus fuerzas contra esto, en vez de contra Israel. Así que sí, me imagino que ese tipo de cosas se están considerando constantemente. ¿Cómo se pueden utilizar las diferentes comunidades minoritarias? Quiero decir, mira lo que ha pasado en Siria. Los drusos en Siria. Hay una gran población drusa en Israel y tienden a ser, ya sabes, pro-Israel. Pero los drusos en Siria eran no de forma unánime, pero muchos de ellos eran pro-Assad durante la guerra civil, ¿verdad? Y ahora su situación es tan grave porque el gobierno actual básicamente se está volviendo contra todos los grupos minoritarios, ¿no? Pero ahora los drusos en Siria a menudo están recurriendo a Israel y diciendo, ¿podríais proporcionar protección? Así que esto abre oportunidades simplemente si hay caos, independientemente de si es ordenado, estructurado o si tiene un gran plan o no. Sí, por eso no creo que una solución estable para Asia Occidental sea lo que tienen en mente estas personas. Lo que tienen en mente es cómo instigar las próximas líneas de fractura para que otros puedan pelear por ellas, porque dividir y conquistar es realmente, ya sabes, relativamente sencillo a nivel estratégico. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué se puede hacer contra eso, verdad? ¿Qué puede hacer Irán para evitar que la región se fracture aún más? Porque sus acciones también podrían encajar en ese mismo guión, ¿no? Al empoderar a ciertos grupos y no. Yo creo absolutamente que el gobierno actual de Irán cometió un gran error. Entiendo las razones históricas para ello, pero creo que cometieron un error muy grande al apostar tanto por la liberación palestina, porque Israel y Palestina también están muy lejos de Irán, al igual que Irán está lejos de Israel, ¿verdad? Así que cuando Irán proyecta poder en Irak, es mucho más efectivo. Pero intentar hacer estas cosas a través de Irak, Siria y Líbano se convierte en una obsesión. Y de esta manera, el gobierno iraní actual, para mí, se parece mucho, de una forma extraña, como en un universo espejo, al gobierno estadounidense actual, porque está dominado por personas de la generación del baby boom, muy ideologizadas, que están muy obsesionadas con los conflictos heredados de su época. Así que para Irán, es como 1979, la única manera de liberarse de ser un socio muy menor, por decirlo suavemente, es ser agresivamente anti-israelí. Ahora bien, obviamente acabo de decir que Irán, creo, en un mundo con un Israel poderoso, está destinado a ser un rival de Israel. Pero no creo que tenga necesariamente sentido todo este esfuerzo que han puesto en la liberación palestina. Francamente, no creo que les haya servido de mucho, y es una trampa recurrente. Siguen dejándose atrapar por esto. Y luego Israel puede explotar todo el argumento de que Irán es el mayor patrocinador del terrorismo para justificar lo que hace. Por supuesto, esa es una afirmación muy discutible, como sabe cualquiera que haya estudiado muchos de los otros estados de la región, incluido el propio Israel, por cierto, que todos sabemos que de hecho apoyó a Hamas para dividirlo de la OLP antes del 7 de octubre, y que también sabemos que probablemente ha tenido algunos lazos no oficiales con ISIS en la guerra civil siria. Luego tenemos todas las cosas que los distintos estados monárquicos del Golfo han hecho con actores no estatales. Así que quiero decir, claro, ¿Irán apoya a grupos terroristas? Por supuesto que sí. Pero todos en la región lo hacen. Y ese es, en cierto modo, el juego al que todos están jugando. Así que, para mí, esto es una trampa, ¿verdad? Es una trampa en la que Irán cae, es una trampa en la que todos caen y luego nos vuelve a nosotros en el mundo del Atlántico Norte, donde escuchamos, Irán es la mayor amenaza para la estabilidad regional por sus lazos con Hezbollah, por los lazos que tenga con los hutíes, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente ignora el contexto de que todos en esa región están haciendo exactamente lo mismo. Quiero decir, a estas alturas es un juego de semántica, ¿no? Para el público en general. La semántica es que Estados Unidos e Israel tienen aliados en la región, mientras que Irán tiene proxies, y que Irán financia terroristas,
mientras que Estados Unidos e Israel apoyan a rebeldes, apoyan movimientos de liberación, ¿verdad? Es pura semántica, pero es la misma dinámica en acción. Básicamente una forma de construcción de alianzas, ¿no? Con las potencias fuertes y luego las más pequeñas bajando y simplemente teniendo diferentes formas de canalizar las armas. Así que, en cierto sentido, uno de los problemas es que no está ocurriendo una desescalada en términos de construcción de alianzas. La construcción de alianzas va a seguir, y acabamos de ver que un bando ha perdido algunos de sus aliados, mientras que el otro todavía los tiene, o incluso tiene más ahora. Sospecho firmemente que una de las razones por las que se produjo este tipo de ataque de decapitación israelí innecesario es porque sienten que esta es su oportunidad, ¿verdad? Los calendarios encajan. Hezbollah está fuera de combate, al menos temporalmente. Los palestinos están en desventaja, por decirlo suavemente. Siria está fuera del juego. Creo que Siria era el elemento clave, de alguna manera, para mantener a Israel bajo control, o al menos más centrado en su entorno cercano. Ahora es el momento de hacerlo, ¿no? Si tenemos a 2 de 3 o 3 de 4 de nuestros oponentes realmente derribados, tal vez podamos acabar también con el último. Quizás este sea el momento de actuar. Así que existe un incentivo para que muchas personas en el gobierno israelí saboteen activamente la diplomacia en este momento, porque puede que no consigan un acuerdo tan favorable más adelante, ya sea porque la posición de Irán se fortalezca o porque Estados Unidos adopte una perspectiva menos militarizada sobre el asunto en el futuro, lo cual también podría deberse simplemente a cuestiones demográficas. Quiero decir, cada vez es más evidente que todos en Estados Unidos por debajo de cierta edad, bueno, no todos, pero ya me entiendes, proporcionalmente hablando, el apoyo a Israel, que era extremadamente popular entre las generaciones mayores, por decirlo suavemente, y a lo largo de todo el espectro ideológico, ahora es casi lo contrario, ¿verdad? Si observas a cualquier persona menor de 50 años, hay actitudes abrumadoramente negativas hacia Israel, una vez más a lo largo de todo el espectro ideológico. Y todos sabemos quién paga más, de entre todos los apoyos extranjeros, a Israel y su ejército. Es Estados Unidos. Así que creo que están pensando que muchas cosas ahora tienen el tiempo contado, ¿verdad? Así que esta es la oportunidad. Si realmente van a golpear a su gran enemigo, si realmente van a enviar un mensaje a toda la región, ahora es el momento de ir a por Irán. Ahora bien, esto fracasó. Quiero decir, esta estrategia se topó con un muro, un poco como le ocurrió a la estrategia de Estados Unidos en Afganistán, que en cierto momento simplemente chocó contra un muro. No se podía utilizar todo eso. Incluso, con todo el poder militar, no se puede superar ese último obstáculo. Entonces, ¿qué implica esto ahora, en tu opinión? Porque también escribiste sobre esta constante cuestión de las armas nucleares. Y aunque Irán tiene una fatwa contra estas armas, también creo que este episodio fue una indicación muy clara de que, ya sabes, las armas nucleares podrían ser lo único que te salve al final del día, porque la diplomacia no lo hace, ni siquiera el TNP lo hace. Occidente está diciendo ahora oficialmente, incluida Europa, no nos importa el TNP, nos da igual, todo lo que esté escrito ahí, si no estamos de acuerdo, entonces no puedes tenerlo. Y así, con el artículo 2 de la Carta de la ONU, ahora está, ya sabes, en blanco y negro. Es como el trabajo sucio. Entonces, ¿qué mensaje envía esto a los estados que realmente miran esto de manera realista? Quiero decir, he estado pensando en esto desde la caída de Gaddafi, sinceramente, porque Gaddafi vio lo que pasó en Irak. Irak en realidad no tenía mucho en cuanto a... Originalmente tenían un programa de armas de destrucción masiva, pero no lo mantuvieron. Y fue precisamente porque no lo mantuvieron que quizás fue tan fácil derrocarlos como gobierno, aunque dejando de lado todo lo que vino después, que no fue nada fácil, pero ya me entiendes.
Gaddafi vio eso como su oportunidad diplomática con Occidente, ¿verdad? Podía decir, estoy poniendo fin al programa libio de armas de destrucción masiva. Y al hacerlo, ya sabes, levantadme las sanciones, devolvedme la normalidad diplomática, etc. Y bueno, durante un par de años eso funcionó. Pero luego, varios países de la OTAN decidieron que querían deshacerse de él cuando surgió la oportunidad durante la primavera árabe. Y lo hicieron. Y desde ese momento, he estado pensando, y sé que no soy el único, ¿por qué alguien querría renunciar a sus armas de destrucción masiva? Especialmente porque eso estaba ocurriendo al mismo tiempo que Corea del Norte claramente no estaba siendo atacada ni invadida. Ahora, hay otras razones para eso. Ya sabes, Corea del Norte tiene una especie de alianza defensiva con China. Nadie va a enfrentarse a China. Nadie quiere librar una guerra terrestre con un ejército muy grande en la península de Corea. Pero una vez más, eso también es un factor de disuasión, ¿verdad? Corea del Norte tenía el ejército más fuerte de estos llamados estados rebeldes. Pero también diría que el programa de armas nucleares de Corea del Norte no es solo una protección frente a Estados Unidos. Creo que les da un poco más de influencia con sus vecinos cercanos, Rusia y China. No es que vaya a lanzarles un ataque nuclear ni nada por el estilo, pero ya sabes a lo que me refiero. No es un estado vasallo, realmente no lo es. Y se ha visto una línea mucho más independiente en la política exterior norcoreana, diría yo, en los últimos 10 o 15 años, especialmente en relación con China. Así que creo que la gente observa eso y también lo que ocurrió en Libia, y tienen razón en plantear algunas preguntas. Ahora bien, ¿significa esto que la proliferación nuclear es buena? Probablemente no. Creo que en un mundo donde Oriente Medio, especialmente, no tuviera armas nucleares, sería estupendo y deberíamos mantenerlo así. Pero el problema que a menudo se pasa por alto, por supuesto, es que hay un estado en Oriente Medio que tiene armas nucleares, aunque no sea de manera oficial, ¿verdad? Y ese estado es Israel. Además, resulta ser un estado de poder revisionista. Quizás una de las razones por las que es un poder revisionista es porque tiene un elemento de disuasión nuclear en la defensa, lo que le permite desplegar plenamente sus capacidades ofensivas. Así que, aunque lo ideal sería que no hubiera armas nucleares en Oriente Medio, no veo que los israelíes vayan a renunciar a ellas pronto. Es muy desestabilizador que haya una sola potencia, especialmente una muy agresiva, que las tenga y que nadie más las tenga. En cierto modo, es legítimo plantear la pregunta, ¿es eso peor que si otras potencias de la región también tuvieran un elemento de disuasión nuclear y se vieran obligadas a llegar a una distensión entre ellas? Ahora bien, obviamente, siempre hay preocupaciones en este tipo de situación, especialmente cuando se trata de un régimen teocrático. Lo entiendo, pero no se puede reprochar la lógica estratégica. Cada vez es más evidente que, si te ves amenazado por una gran superpotencia, si estás en su lista, ya sea para un cambio de régimen o para convertirte en otra Siria o lo que sea, entonces realmente tienes que considerar todas las opciones para defenderte. Porque ningún gobierno puede gobernar si vive con el temor constante de colapsar en cualquier momento debido a la presión extranjera. Quiero decir, no importa lo popular que sea un gobierno o lo que sea, no será tomado en serio por su pueblo si no proporciona seguridad frente a ataques externos. Y por eso creo que, al ver la hipocresía descarada en el tema de las armas de destrucción masiva por parte de la comunidad, que se supone debe vigilarlas y regularlas, es inevitable que Irán siga considerando esta opción, a menos que forme parte de un acuerdo mayor que garantice su soberanía e independencia respecto a Israel. Ahora mismo están bajo mucha presión. Eso podría suceder. Pero olvidémonos de Irán por un momento. Otros países también van a fijarse en esto. Continúe o no Irán con su programa nuclear. Y ahora mismo, si tuviera que apostar, diría que sí lo harán, especialmente porque parece que no se ha causado tanto daño al programa como muchos dicen.
Pero incluso si no lo hacen, aunque vean esto como una vía diplomática para normalizar las relaciones, lo cual sería estupendo, al menos a corto plazo desde mi perspectiva, otros países van a decir, bueno, yo no quiero que eso me pase a mí. Solo hay que ver ese ataque de decapitación. ¿Quién querría? Querrías acumular tantos elementos disuasorios como fuera posible para evitar que algo así te suceda. He visto a gente comparar esto con Pearl Harbor, pero esto no se parece en nada a Pearl Harbor. Sería como si, de alguna manera, la Armada japonesa hubiera tomado el Canal de Panamá y luego hubiera podido lanzar ataques de portaaviones sobre Washington, D.C. y matar a un montón de gente en la Casa Blanca. El grado en que este enorme ataque, que por cierto, sin duda envenenará los sentimientos iraníes hacia Israel, independientemente una vez más del gobierno que tengan. Simplemente al ver esto, otros países tienen que estar pensando, tenemos que protegernos contra este tipo de cosas, sea lo que sea, ya sea un cambio de régimen o simplemente sembrar el caos. Tenemos que atrincherarnos. Y por eso creo que más países en el mundo considerarán seriamente las armas de destrucción masiva cuando se enfrenten a este tipo de alternativa. Porque si no tienen las ventajas tecnológicas o de tamaño de los países que los están atacando, entonces tienen que igualar el terreno de juego de alguna manera. Así que inevitablemente será parte del futuro diálogo sobre seguridad. Ahora, lo interesante, por supuesto, es que esta es una forma racional y occidental de realismo en relaciones internacionales de ver la situación. Y estoy de acuerdo con ello. Eso es lo que lógicamente se desprende de estas acciones. Lo curioso es que lo único que impide que Irán tenga realmente un programa de armas nucleares son sus creencias religiosas. Las creencias religiosas que en el imaginario popular se presentan como un arcaísmo bárbaro y sanguinario son precisamente lo que inspiró al Ayatollah Khomeini a emitir una fatwa contra estas armas de destrucción masiva, porque no son compatibles con el Islam. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? ¿Cuál es la posibilidad o la probabilidad de que este argumento teológico contra las armas nucleares desaparezca? Bueno, esa es la pregunta ahora mismo, ¿no? Mentiría si dijera que sé lo que significa para el gobierno actual, pero creo que cada vez que su soberanía se ve amenazada, eso inevitablemente va a empujar a más y más personas dentro de la Guardia Revolucionaria hacia la militarización del programa nuclear, simplemente como una medida defensiva. Pero lo más importante, y este fue el tema nuclear, fue el eje central de mi argumento con The American Conservative, pero aquí puedo vincularlo con el artículo que escribí para Unheard sobre el elemento más interno de la política iraní. Creo que los iraníes más jóvenes en general tienen una opinión bastante baja del gobierno, ¿verdad? Y también creo que hay un fuerte alejamiento de la religiosidad ostentosa del gobierno. Creo que los occidentales se equivocan al ver esto como si el pueblo iraní quisiera ser occidental. Creo que es una ilusión muy común y narcisista que muchos liberales del Atlántico Norte tienen sobre otros países, ¿verdad? Pero sí creo que muchos de ellos quieren un cambio. Y también pienso que no me sorprendería si los jóvenes dentro del aparato de seguridad sienten lo mismo en secreto. Así que lo que podría ocurrir es un tan cacareado cambio de régimen que allane el camino para un Irán nuclear, de alguna manera, porque tendrías un gobierno mucho más secular que diría que estas tonterías de la fatwa son la razón por la que Israel pudo vapulearnos. Y ya sabes, vamos a anteponer nuestros intereses a preocupaciones teológicas arcanas. Y vamos a ser una potencia nuclear en el futuro. Quizás no de inmediato, pero vamos a estudiarlo, porque ¿por qué deberíamos tener una fatwa que nos debilite, verdad? Queremos ser un gobierno fuerte y nacional, y fuimos frenados por estos islamistas que antepusieron los intereses árabes, en lugar de, ya sabes, el verdadero Irán, que es anterior al Islam, etc. Esta es una forma muy factible en la que todo esto podría desarrollarse, ¿no? Y por lo tanto,
El mejor escenario posible para Occidente, en realidad, es el que tiene más probabilidades de llevar a un Irán que cuente con algún tipo de elemento disuasorio adicional que ahora quizá no tenga, ya sea nuclear, químico o lo que sea. No olvidemos los ataques que Irán ejecutó en el frente de la decapitación. De hecho, eliminaron a toda la generación anterior. Acabaron con las personas que aún estaban arraigadas en ese tipo de pensamiento. ¿Qué tipo de interpretaciones más nuevas y jóvenes sobre la seguridad están surgiendo o ya están en el poder? Aún está por verse. Pero quizá déjame preguntarte por tu valoración sobre el papel de la OIEA, porque ahora mismo, hoy, leemos en el periódico que el señor Grossi dice: vale, Irán probablemente esté a solo unos meses de volver a donde estaba. Y para mí, el OIEA se suponía que debía ser un organismo de control y un factor de estabilidad. Pero a mí me parece todo lo contrario. Quiero decir, Estados Unidos logró cooptar bastante y hacer que dijeran lo que necesitaban oír. ¿Cuál es tu interpretación? Sí, me cuesta bastante leer eso. No estoy seguro de poder aportar algo que no hayas dicho ya tú mismo. Solo diría que lo único que siempre me viene a la mente cuando surge este tema, ya sea por parte de la OIEA o incluso simplemente por los medios hablando de ello en general, es que nos han dicho que Irán está al borde de tener un arma nuclear desde hace, no sé, 30 años ya. Y esto es o el precipicio más largo del mundo o han estado conteniéndose intencionadamente, ¿no? Y en cualquiera de esas circunstancias, o están más lejos de lo que pensamos, y todo el mundo está exagerando esto como una excusa para adoptar una postura belicista hacia Irán, o han estado al borde y simplemente no han dado el paso porque aún no han sentido la necesidad, ¿verdad? Así que la amenaza de que ocurra podría ser más útil diplomáticamente que la realidad. Ese equilibrio cambia cada vez que Irán se enfrenta a un ataque directo, ¿verdad? Así que cada vez, ya sea un ataque militar directo de Israel o de Estados Unidos, un ataque indirecto, ¿verdad? Un ataque diplomático que dice, oh, ya sabes, en cualquier momento van a lanzar una bomba nuclear sobre Tel Aviv, o lo que sea. Cada vez que esto ocurre, siento que, quiero decir, obviamente no estoy dentro del gobierno iraní, así que solo estoy especulando aquí. Pero me imagino que esto refuerza la posición de quienes quieren redoblar la apuesta con este programa. Quiero decir, debe fortalecer su posición, ¿no? Porque aún no lo han hecho, y sin embargo, su situación ha empeorado continuamente. En algún momento será, ¿qué queda por perder? Pero específicamente en lo que respecta a la OIEA, no tengo ni idea. Es difícil tomárselo en serio ahora mismo. Quiero decir, los dobles raseros forman parte de todo esto, ¿verdad? Es la forma en que analizan la situación en Irán frente a otros países. Todo el mundo lo ve. Sí, pero ya sabes, esto es tan frustrante porque la OIEA, igual que la OPAC en el caso de Siria, se supone que debe tener una función de inspección externa para tranquilizar a todos sobre lo que está ocurriendo. Y eso en sí mismo es una buena idea. Es una idea para crear estabilidad. Pero vemos en ambos casos cómo las potencias occidentales pudieron apoyar a estas instituciones y luego usarlas para justificar su agresión, incluso en contra de un conocimiento más acertado. Esto plantea la pregunta, ¿cómo cambiamos eso? Porque ya sabes, el OIEA tiene su sede en Austria, porque Austria es neutral. Y el OIEA se supone que debe ser un beneficiario secundario de esa neutralidad, igual que la Cruz Roja lo es de la neutralidad suiza, para ser un árbitro. Pero no funcionan así. ¿Cuál sería la manera correcta de reiniciar ese tipo de idea de supervisión en este mundo multipolar? Es una muy buena pregunta. No estoy seguro de tener una respuesta para eso. Sí creo que antes de llegar al lado constructivo obvio, me alegra que hayas mencionado Siria y la OPAC, por cierto, porque creo que primero debe haber un serio examen de conciencia sobre las cosas que han sucedido en el pasado y también sobre cuáles son los impactos de esas cosas.
¿verdad? Porque cualquiera que estuviera prestando atención a la guerra civil siria sabía que todas las partes tenían acceso a armas de destrucción masiva. Y sin embargo, la forma en que se hablaba del tema era que solo un bando las tenía o las usaba. Y aún así, una vez que Obama pronunció su famoso discurso de la línea roja, todos sabemos quién tenía más incentivos para llevar a cabo un ataque con armas químicas y así provocar la intervención exterior, ¿verdad? Estas son las cosas que necesitan un examen honesto. Y si vamos a mantener cualquier tipo de pretensión de una fuerza neutral y supervisora en lo que respecta a la energía nuclear, tiene que ser consciente de que el colapso de un Estado, ante todo, es realmente perjudicial para esto, ¿verdad? Cuantos más actores haya con los que tratar, peor se vuelve este problema. Así que, por ejemplo, un Estado fallido. Irán va a tener una versión nuclear del problema de las armas químicas en Siria, donde habrá un montón de personas diferentes que potencialmente tendrán acceso a quién sabe qué tipo de material, y luego quién sabe cómo lo van a usar para atraer a varios actores externos a su bando en algún tipo de disputa interna, ¿verdad? Así que, obviamente, cualquier tipo de organización externa quiere tratar con un Estado estable y funcional. Esto es imposible cuando el Estado está siendo constantemente socavado por actores externos. ¿Cómo se lidia con eso? Quiero decir, no sé cómo lo gestionan las propias organizaciones, pero es un argumento a favor de que el cuerpo diplomático de toda la región busque primero la paz y la estabilidad, en lugar de priorizar el fin de los programas nucleares, ¿no? Sin duda, querrías tener algún tipo de acuerdo diplomático y luego, con suerte, un árbitro neutral que supervise los programas de todos. Porque si intentas hacer esto primero, que es el problema de cómo Estados Unidos e Israel están abordando este asunto, ¿verdad? Ellos quieren el acuerdo nuclear antes que cualquier otra cosa. Y para mí, eso es totalmente al revés, ¿no? Porque, por supuesto, quieres tener estabilidad y no la amenaza de que un alto el fuego se rompa en cualquier momento, o que las publicaciones de alguien en Truth Social cambien la diplomacia o lo que sea. Quieres cierto grado de estabilidad, con diplomáticos en los países de los demás hablando, y luego, una vez que tienes este nivel de normalidad, puedes llegar al tipo de actores no estatales que están observando los programas de la gente. Y por supuesto, aquí tendría que haber cierto nivel de reciprocidad, ¿verdad? Si vas a tener personas inspeccionando un programa nuclear iraní, lo justo sería, quiero decir, ya sabemos cuál será la respuesta, pero lo justo sería pedir que quizá también miren el israelí. Israel ha dicho constantemente que no, y han dicho constantemente, no tenemos esto. Pero también está claro que sí las poseen. Y lo único, de nuevo, por lo que debemos felicitar a Irán, creo yo, es que Irán en realidad no intentó atacar el desierto en Israel, donde tienen su agua pesada, la planta de Negev, donde tienen sus reactores de agua pesada. No lo hicieron. No atacaron el sitio nuclear ni el otro. Probablemente también porque saben que eso podría desencadenar el uso de armas nucleares contra ellos. Así que lo que tenemos ahora es una situación en la que dos estados con armas nucleares se toman la libertad de atacar el programa nuclear civil de un estado no nuclear, lo cual es ilegal en muchos niveles. Pero esta es ahora la nueva realidad, la nueva normalidad, ¿verdad? Que esto es aceptable. Porque, que yo sepa, ni siquiera sé si el OIEA lo condenó o no. Y probablemente estupropos, pero no me consta de ello. Ya hay deptores, move this río to you. Pero no lo sé. Sí, porque también desempeñaron el mismo papel en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Cuando Ucrania estaba bombardeando la central eléctrica que los rusos controlaban en territorio ucraniano. Y el OIEA, hasta el día de hoy, dice, no sabemos de dónde vinieron los proyectiles. Ambas partes se acusan mutuamente. Es como la cosa más absurda del mundo, la idea de que los rusos sigan bombardeando la central eléctrica que ellos mismos controlan. Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Así que sí, realmente todo se reduce a la capacidad bruta.
La capacidad de tener un programa, así o no. Right? Ability to have such a program or not. Sí, quiero decir, creo que incluso si se usan armas nucleares, obviamente, no se han utilizado de forma activa, fuera de pruebas, desde la primera vez que se usaron, la mera amenaza de su existencia otorga una ventaja innata al país que las posee, incluso si la guerra es completamente convencional. Así que esta guerra de 12 días, que podría estar bajo un alto el fuego muy temporal ahora mismo, por lo que sabemos, podría durar más. Hasta ahora, todo ha sido completamente convencional, pero claramente ha influido en las decisiones de Irán sobre qué podía atacar y qué no, y les ha impuesto limitaciones que Israel no tiene. Y una vez más, esto no solo le está diciendo esto a Irán, sino al mundo. Operarás en desventaja, incluso si no estás amenazando con subir el nivel de DEFCON o lo que sea. Es simplemente una desventaja inherente, de fondo, desde la que tendrás que operar si las cosas se ponen realmente mal con una potencia nuclear. Hay una razón obvia por la que, en cuanto India consiguió armas nucleares, Pakistán tuvo que obsesionarse inmediatamente con conseguirlas también. Como el más débil especialmente, sentía que su propia supervivencia estaba en juego. Así que es difícil criticar. Quiero decir, sí, no soy partidario de la proliferación nuclear, pero realmente es muy difícil criticar a la gente que simplemente no quiere quedarse atrás, ¿verdad? Es como puedes estar orgulloso de decir, oye, no nos rendimos, ¿sabes? No nos rendimos y no conseguimos armas nucleares. Míranos. Pero todo el mundo ve que estás operando en desventaja, incluida, me imagino, mucha crítica interna también. Así que, cuanto a las relaciones diplomáticas, más creo que esto empuja a todos en esa dirección a largo plazo. Así que, ya sabes. ¿Crees que existe algún tipo de equivalente a un arma nuclear? Porque hemos visto lo exitoso que ha sido Irán con su programa de misiles y cómo tienen misiles realmente potentes. Y de nuevo, si uno de esos se dirigiera, por ejemplo, contra la central eléctrica del desierto del Negev, podría causar tanto daño, destrucción y contaminación, ¿verdad? Más allá de lo imaginable. Es algo que no queremos ver. Pero hay ciertas amenazas que podrían considerarse similares a tener un arma nuclear. ¿Ves alguna de esas? ¿O las armas nucleares siguen siendo esa única cosa que nadie puede igualar en cuanto a lo que potencialmente pueden hacer en el campo de batalla? Bueno, hasta ahora, parecen no tener rival, pero no me sorprendería que la gente empiece a interesarse cada vez más en buscar algo que no sea un arma nuclear, pero que aún así proporcione una enorme capacidad de disuasión. Así que eso podría ser, no lo sé, podría ser una forma de arma química, ¿verdad? Lo único que no veo son las armas biológicas, porque esas no se pueden controlar, ¿verdad? Si las liberas, pueden ir a cualquier parte, a todas partes, potencialmente incluso volver hacia ti mismo. No tienes ningún control sobre ellas. Así que probablemente eso no lleve a ninguna parte, imagino. Pero ciertas formas de armas químicas, imagino, en el futuro podrían ser diseñadas para ser increíblemente letales, pero también específicas de una región. Hay ciertas, no digo que esto sea un arma de destrucción masiva todavía, pero podría ser la base de una. Tienes cosas como, en Rusia, la bomba de combustible aire, ¿verdad? Donde utiliza un vacío, es como una bomba de vacío, y causa una destrucción material inmensa en una superficie de tierra muy grande, pero no genera lluvia radiactiva ni nada por el estilo. Básicamente es solo una gran bola de fuego que luego crea una gran bolsa de succión de aire. Así que quiero decir, no soy ingeniero, pero probablemente hay alternativas que la gente podría considerar y decir, esto podría ser un elemento disuasorio sin recurrir a lo nuclear. Solo necesita más inversión tecnológica, pensamiento creativo y conocimientos de ingeniería, que desde luego yo no tengo. Así que ya sabes, no me preguntes a mí, solo estoy hablando hipotéticamente, pero no me sorprendería que la gente lo viera de esa manera. Pero hasta ahora, no creo que nada supere la carta nuclear.
E incluso si así fuera, porque se utilizó en una gran guerra, sus efectos son muy demostrables. Creo que siempre tendrá un poco más de impacto diplomático, un poco más de peso, hasta que ya sabes, quizás sea superado por otra cosa. Pero por ahora, parece ser lo máximo en lo que la gente se fija. Pero aquí tienes un punto muy válido, y es que la gente podría estar buscando alternativas convencionales, por así decirlo, para la disuasión que podrían ser diferentes y más fáciles de pasar desapercibidas, y luego decir, oh, es una capa añadida al caparazón de la tortuga, ¿verdad? Es más difícil vulnerar nuestra soberanía porque tenemos esta forma de disuasión, sea la que sea. Eso podría ser una decisión inteligente, porque además evita el escrutinio, por así decirlo, de las armas nucleares que inmediatamente atraen la atención de todos hacia el programa de defensa de tu país. Sí, y eso no significa que deseemos que eso ocurra. Esto es solo uno de los resultados lógicos de lo que hemos visto hasta ahora, porque estamos presenciando el colapso de muchas de estas estructuras, incluido el TNP, ¿verdad? Todos estos mecanismos que intentamos crear para limitar la proliferación de armas y para restringir la capacidad destructiva. Pero todo esto está desapareciendo, y en mi opinión, son principalmente los países occidentales quienes los están desmantelando en tiempo real. Así que eso nos deja con la proliferación en el ámbito nuclear y la proliferación en la fabricación de armas convencionales, lamentablemente. No es solo eso también. Quiero decir, hemos estado centrados en Irán porque es el centro de las noticias. Y eso es un poco lo que ya sabes, mis dos artículos, estaba pensando en eso cuando los escribía. Nos hemos estado centrando en los estados que están, digamos, en la lista de objetivos de la OTAN. Pero estas preocupaciones en realidad se aplican también a otros países. Puedes ver que los países que hacen frontera con Rusia no quieren ser la próxima Ucrania. Están pensando en qué medidas de disuasión adicionales podrían tener. Otra cosa que podría verse es, bueno, Taiwán, ¿verdad? Piénsalo, ¿vale? Algún tipo de programa de disuasión encubierto, sea cual sea, para contrarrestar la evidente superioridad convencional masiva de China. Así que esto no es solo una discusión sobre estados rebeldes en absoluto. Es de hecho una conversación sobre cómo afrontar un futuro multipolar y el tipo de problemas impredecibles de dilemas de seguridad que surgirán de ello. Y eso podría aplicarse a Taiwán, podría aplicarse a Polonia. No se va a limitar solo a esos países que oficialmente se consideran países malos, por así decirlo. Sí, por eso toda esta campaña de 12 días, o lo que haya sido, en Irán tiene ramificaciones que van mucho más allá de Irán y Asia Central. Diría que tiene incluso mayores repercusiones que la guerra ruso-ucraniana en cuanto al tipo de debates que va a generar en otros estados, porque esta va a provocar muchos también en el sur. Sí, sin duda. Bueno, no es una conversación muy alegre, pero me alegra tenerla contigo, Christoph. Chris, para quienes quieran leer más de ti, ¿dónde deberían ir? Instituto para la Paz y la Diplomacia para gran parte de mi trabajo profesional. Y tengo una página personal llamada GeoTrickster para las cosas menos profesionales. Intentarás poner los enlaces en la descripción de abajo. Dr. Christopher Mott, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Gracias, Pascal.